Bien, vamos a trabajar los elementos de la comunicación. La comunicación es la capacidad que tienen los seres vivos para transmitir mensajes con sentido completo. Es decir, para que se produzca un texto, que sería la unidad comunicativa mínima, necesitamos que el mensaje transmita un sentido completo. No es necesario ni que haya un número determinado de palabras, ni que se utilice una estructura sintáctica completa. Solamente es necesario que el sentido que transmite ese acto comunicativo esté completo, es decir, que transmita una información completa. A ver, cuando decimos información completa, no queremos decir que demos toda la información, sino que toda la información necesaria en ese acto comunicativo se transmita y que la información tenga sentido para el receptor. Así que cuando se da la comunicación hay una serie de obstáculos que la impiden. En primer lugar, y siempre y cuando la comunicación se produzca de forma oral, uno de los principales obstáculos sería el ruido. Si se trata de comunicación por escrito, podemos decir que uno de los factores que obstaculizan la comunicación podría ser una mala caligrafía. De esta manera, en general, tanto de forma oral como de forma escrita, hay otros elementos que influyen. Por ejemplo, la incoherencia, el mal uso de los elementos de cohesión que puedan provocar falta de coherencia es un obstáculo para la comunicación, puesto que impiden que el mensaje que el emisor envía llegue al receptor tal y como el emisor quiere que llegue, es decir, en el sentido en el que el emisor lo ha emitido. De esta manera provocan incoherencia la falta de orden. La falta de orden, el orden, es muy importante para la coherencia, es decir, organizar las ideas antes de transmitirlas y utilizar a la hora de transmitirlas un orden adecuado. Las omisiones, normalmente, como elemento de cohesión, sabemos que podemos utilizar elipsis, pero la elipsis la omisión solamente facilita la comunicación cuando se trata de una información que ya se ha dado, no cuando es una información que aún no se ha dado. Y luego la ambigüedad. Transmiten varias informaciones al mismo tiempo. Es decir, el receptor puede entender varias cosas de ese mensaje. Eso obstaculiza la comunicación. Y por otra parte, tenemos problemas con el código. Sabemos que los seres humanos utilizamos tanto lenguajes verbales como no verbales y ambos deben ser compartidos por emisor y receptor. Si ambos no comparten el mismo código, ya sea verbal o no verbal, si el emisor no utiliza el código adecuadamente, y cuando hablamos de utilizar el código adecuadamente, estamos hablando en los 3 planos de la lengua. Si no estructuramos bien las oraciones y no hacemos una buena selección de las categorías gramaticales, el código estará mal usado y el receptor puede no comprender el mensaje. Si no hacemos una buena selección léxica o los significados de las palabras no están compartidos entre emisor y receptor, pongamos el ejemplo de un emisor que habla en español con un receptor que no conoce el español, tampoco lo va a comprender. O si está mal vocalizado, mal estructurado fonéticamente, tampoco va a ser una buena selección de los aspectos fonológicos del lenguaje. Así que esto es importante. Si el mensaje no tiene sentido, no podemos hablar de texto ni de acto comunicativo. Necesitamos que el mensaje tenga sentido, es decir, que sea coherente. Lo que el receptor no descodifica no es texto. Aquel mensaje que no es mensaje porque nunca llega a un receptor, no se puede hablar de texto. Así que ya hemos adelantado algunos de los elementos de la comunicación. Ya esto es quizá un repaso, solo que va a haber cierta ampliación con respecto a lo que ya saben de los elementos de la comunicación, puesto que ha sido algo que hemos estudiado muchas veces a lo largo de la primaria y de la secundaria. Sabemos que el acto comunicativo consiste en un emisor que transmite un mensaje
a un receptor, el emisor, y esto es algo que igual hasta ahora no nos hemos planteado, en primer lugar tiene un pensamiento. El pensamiento no es lingüístico, es decir, no está conformado por palabras. Por eso muchas veces decimos, lo tengo en la punta de la lengua, y no encontramos la concreción dentro del plano léxico-semántico, por ejemplo, o sea, la palabra concreta que expresa esa idea que tenemos. Entonces, en primer lugar tenemos un pensamiento. En segundo lugar, como vemos aquí, codifica, es decir, convierte en código ese pensamiento, lo transmite. Y ahí puede haber otros problemas de transmisión, como puede ser el ruido, que vimos antes. Lo mismo sucede con el receptor, pero a la inversa. Lo escucha, lo recibe. Hasta ahora aquí no hay comunicación, porque solamente está llegándole el sonido. ¿Cuándo comienza la comunicación? Cuando el receptor comparte el código, descodifica ese código y lo convierte en su pensamiento. Y aquí se produce la comprensión del mensaje. Por ejemplo, cuando una persona sabe leer pero no comprende lo que lee, en realidad solo trabaja el código. Une las letras, digamos, los sonidos y los reproduce, pero no ha llegado a ser un mensaje completo, puesto que el receptor no está llegando a la comprensión del mensaje. En ese caso, no se ha producido la comunicación. Como ya hemos visto, el mensaje puede no llegar al receptor por circunstancias que nada tienen que ver con el emisor o que nada tienen que ver con el receptor. Muchas veces esas circunstancias tienen que ver con el canal. Es decir, si por ejemplo son ondas sonoras los que transmiten el mensaje, como es en el caso de mensajes orales, que son los más habituales en el día a día, en la comunicación humana habitual, lo constante es en la expresión oral. Normalmente hablamos más que escribimos y escuchamos más que leemos. A veces el problema se produce en el canal, por ejemplo, cuando tenemos ruido o cuando nos están haciendo un gesto que no vemos, por ejemplo. Y nos vamos a centrar ahora en dos aspectos muy importantes. El primero es el contexto, es decir, cómo influye el contexto a la hora de comunicarse. Muchos mensajes que en principio y fuera de un contexto determinado pueden resultar incoherentes, dentro de un contexto determinado resultan absolutamente coherentes. Esta conversación, fuera de un contexto que sea una parada de guagua, por poner un ejemplo, resulta incoherente. Si esta misma conversación la situamos en una clase de lengua, por poner un ejemplo, no tendría ningún sentido. Sin embargo, en una parada de guagua, es cierto que se omite un montón de información, pero es una información que el contexto añade. Al estar en una parada de guagua, el emisor dice la 2 y el receptor comprende que le está preguntando por la guagua de la línea 2 y cuánto tiempo hace que ha pasado, si ha pasado o no ha pasado. Y precisamente el receptor contesta coherentemente a esa pregunta, pasó hace 5 minutos, porque gracias al contexto y al conocimiento que emisor y receptor comparten del mundo, en este caso que hay una línea 2, que está en una parada de guagua, que lo que le está preguntando con la 2 es precisamente cuánto tiempo hace que la guagua de la línea 2 ha pasado, el receptor entiende y puede descodificar perfectamente el mensaje, convertirlo en pensamiento y responder, es decir, convertirse nuevamente en emisor y responder al antiguo emisor que se convierte en receptor. Así que también tenemos esta bidireccionalidad del acto comunicativo, es decir, el que es emisor normalmente después se convierte en receptor cuando hay una conversación, es decir, cuando el ser humano no habla solo, que también lo hacemos, aunque muchas veces cuando hablamos solo nosotros somos nuestro propio receptor, y nuestro propio receptor que muchas veces nos contesta también al emisor. Nos vamos a centrar principalmente en 3 elementos de la comunicación: el emisor, el receptor y el referente. El referente es aquello de lo que emisor y receptor están hablando. Por eso estas flechas convergen en el referente, porque el acto comunicativo se centra en un tema del que están hablando emisor y receptor. El referente equivaldría al tema de la conversación, al tema del texto, por lo tanto.
De esta manera también podemos hacer una relación entre las personas gramaticales y los elementos de la comunicación. Y nos centraremos principalmente en que el emisor equivale a la primera persona, el receptor equivale a la segunda persona y finalmente el referente equivaldría a la tercera persona. Es decir, esto, lo que quiera que se esté hablando, el tema, o si es una persona, él, ella, o en plural, estas cosas, estas circunstancias, estas situaciones, ellos, ella. Está en plural. Lo realmente importante es entender qué relación se establece entre estos elementos, entender bien qué es un referente para luego aplicarlo a las funciones del lenguaje.